Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida al Diplomado Internacional Módulo 2, Análisis y Diagnóstico de la Cultura de Seguridad, tema 5, Mapa de Viaje, Entrevistas y Focus Group de Cultura. A las personas que participen en un 80% de las acciones educativas y aprueben un examen final, se les emitirá un certificado internacional avalado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos y Ludoprevención y Positiva Compañía de Seguros. Recuerden que la permanencia en cada sesión debe ser mínimo de 1 hora y 15 minutos para que se cuenten como asistentes. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Pablo Pinto, ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador de Ludoprevención. Pablo, muy buenos días, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Hola, Lina, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos esta nueva sesión. Gracias. Bueno, bienvenidos una vez más a este diplomado que ya hoy, ¿cómo se ha ido el tiempo? Mira, ya es un tercio prácticamente, ya una tercera parte. Ya hoy terminamos una de 3 partes, porque ya hoy es la sesión número 10. Son 30 sesiones. Sonaba mucho, pero mira, ya estamos ahí en un 33% de avance. Hoy estamos terminando el módulo 2. Ya en el módulo 1 vimos la parte de las diferentes teorías que existen alrededor de la cultura de seguridad. Y en este módulo ya completamos la mayor parte de las estrategias que existen para analizar y diagnosticar la cultura de seguridad. Hoy vamos a ver otros elementos similares que no vimos en las otras 4 sesiones, en las que nos enfocamos en las estrategias, en los instrumentos, en las herramientas que existen para medición de clima, diagnóstico de cultura, pero hoy vamos a ver qué más se puede hacer. No es suficiente, vas a ver, no es lo único, simplemente hacer una encuesta, es necesario ir un paso más allá, que es lo que vamos a ver hoy. Sin embargo, como son varios elementos, por eso los hemos resumido, van a ser 3. Uno es una estrategia de observación. Lina lo decía en español. Cuando tú lo buscas en español, vas a ver que no vas a encontrar mucha información sobre eso. A mí no me gusta mucho pronunciarlo en inglés porque yo no soy experto, pero así se llama, Journey Map. Es una estrategia que nos va a ayudar mucho en seguridad. Vamos a ver también por qué es necesario hacer entrevistas y cuáles son, digamos, algunos riesgos, la palabra es sesgos. Sesgos es como unos errores que son comunes en las entrevistas. Y vamos a ver también una metodología que se llama Focus Group. Nuevamente está en inglés, pero si yo busco grupo focal, no me va a salir la información. Entonces, por eso se los dejo así en inglés. Como siempre, ustedes traen conocimientos previos de estos temas y por eso lo que hacemos es que miramos a ver qué conocimientos traen ustedes de estos temas y luego durante la jornada, durante la sesión, vamos aclarando algunos puntos, vamos enriqueciendo información y al final hacemos un nuevo test para ver
cómo aumentó o se mantuvo esa curva. Entonces, para eso, Lina nos va a ayudar con 3 preguntas de estos temas que vamos a abordar hoy, sobre Journey Map, sobre entrevistas y sobre Focus Group. La mayoría de ustedes lo saben, así que espero que le vaya muy bien. Lina, ¿nos ayuda, por favor? Claro que sí, Pablo. Les recuerdo como siempre a nuestros asistentes que en sus pantallas tienen la opción de ver, leer las preguntas y seleccionar la respuesta correcta ahí desde la pantalla, ya sea desde el computador, desde el dispositivo móvil, desde donde se encuentren conectados. Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta. Journey Map es un método validado de diagnóstico de cultura de seguridad. ¿Esto es verdadero o es falso? Y Pablo, por favor, corrígeme si lo dije bien, por favor. Te recuerda que yo tampoco soy gringo, así que, pero sí, lo pronunciaste como lo pronunciaría yo, con mi inglés Bueno, muy bien. latino. Gracias. Muy bien, entonces les damos un minutico ahí para que contesten, para que lo piensen bien. Recuerden que al finalizar pues tendremos las mismas 3 preguntas y ya pues Pablo nos va a brindar las respuestas correctas una vez finalizado esta sesión de este diplomado. Bueno. Bueno, y los resultados en pantalla. Entonces, por acá el 90% nos dijo que esto es verdadero y un 10% nos dijo que esto es falso. Vamos entonces con la segunda pregunta. Vamos a ver qué dice la segunda pregunta. ¿Las entrevistas pueden reemplazar a las encuestas en la medición de clima de seguridad? ¿Verdadero o falso? Un minuto para que contesten, ahí para que lean muy bien la pregunta. Bueno, acá el 55% nos dijo verdadero y un 45% nos dijo falso. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Las encuestas y entrevistas de clima de seguridad pueden ser grupales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es verdadero o es falso? Contesten ahí, por favor, seleccionando la respuesta correcta ahí desde sus pantallas. Vamos a ver. Contesten los que hacen falta, por favor, voten, seleccionen ahí la respuesta correcta. Bueno, muy bien. Por acá el resultado es, bueno, 72% nos dijo verdadero y un 28% nos dijo falso. Listo, muy bien. Recuerden que es importante que ustedes permanezcan conectados en un 80% para que se cuenten como asistentes. También les recuerdo a ustedes que están conectados el día de hoy, el próximo jueves recibirán en sus correos electrónicos el link de acceso a la siguiente sesión. Listo, Pablo, te dejo entonces para que iniciemos. Gracias, Lina. Mira, qué bueno. Ya sabemos más o menos qué porcentaje de la población había escuchado sobre esto y ya tenemos una línea base. Entonces, primero déjenme contarles acá como que una analogía. Esto lo usamos al inicio de este módulo. Vamos a recordarla en un minutito nada más, para sentar la base de lo que quiero explicarles hoy. A ver. Cuando nosotros vamos al médico y el médico nos hace algunas preguntas, con las preguntas que nosotros respondamos, no es suficiente información para que él haga un diagnóstico de lo que tenemos. Bueno, lo mismo pasa en seguridad. Cuando tú quieres hacer un diagnóstico de la cultura de seguridad, no basta, no es suficiente, no es concluyente una simple encuesta. Todas las herramientas que hemos visto hasta ahora
son solo una parte del proceso, son solamente un insumo. Es como cuando el doctor nos pide que llenemos una hojita donde le decimos, es como la hoja clínica, qué edad tenemos, que si nuestros padres o abuelos tuvieron cáncer o una enfermedad así degenerativa y cosas así como esas. Eso es el equivalente a cada una encuesta, pero el médico tiene que hacerte una entrevista, tiene que, adicional a eso, revisarte, tocarte, observarte, mandar a hacer exámenes. Entonces lo mismo pasa acá en un diagnóstico de cultura de seguridad. En las otras 4 sesiones vimos herramientas validadas que sirven para realizar la encuesta. Pero es necesario hacer algo más, como lo que hace el médico, que te observe, que te mire el tema de los latidos del corazón, la respiración, que él con la lamparita que tiene y todo observe. Bueno, lo mismo también, tú tienes que observar en campo, tienes que ver, tienes que analizar y adicional a eso, también el médico te hace una entrevista, no solamente te pasa una hojita para que tú llenes esos datos de antecedentes y todos los demás, no. También él te hace una entrevista, incluso en la época de pandemia más fuerte, cuando hubo la cuarentena y eso, igual esa entrevista se hacía por Zoom o por otros medios, pero era clave, es necesario. También es clave un análisis documental, pero hoy no vamos a ver eso porque digamos, el análisis documental, ustedes son expertos en eso, en auditoría, revisiones, entonces no vamos a ahondar en ese punto de análisis documental, esto lo vamos a ver. Y como ya vimos 4 sesiones de las diferentes encuestas validadas que existen y las alternativas que tenemos, hoy nos vamos a enfocar en el punto número 2 y el punto número 3, que es la parte de observación en campo y la parte de entrevista. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Una de las primeras preguntas que salía allí era sobre el Journey Map. Ahí les voy a explicar de dónde viene este Journey Map. Para eso, les adelanto. Lo que dijeron verdadero, que fue como el 90%, se equivocaron. En realidad es falso. Los instrumentos validados son los que les mostré. Los del Instituto del Trabajo y Salud de Canadá, Health and Mind, DuPont, NOSAT 50 y el de DECRA. Esos son los que son validados. Journey Map ni siquiera es un método de diagnóstico, de cultura, de seguridad. No, viene del mundo del marketing. Estas son las únicas, ya las que vimos, son las, digamos, las que están más reconocidas y validadas. Lo que vamos a ver hoy es algo adicional a esto. Es como una estrategia complementaria. Así que no, la respuesta correcta es que no. Ahí, para esta parte de la observación en campo, que es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver por qué es necesario esto de la observación en campo y cómo hacerla. No sé si ustedes alguna vez leyeron un libro o se vieron una película llamada El Príncipe y el Mendigo. Yo les confieso que primero me vi la película, fue una película de Disney, donde Mickey Mouse, él era un mendigo pobre y se encontró en la calle con alguien que era igualito que él y nada más y nada menos que era el príncipe. Entonces intercambiaron y así el príncipe pudo observar la real cultura y la realidad que estaba viviendo su pueblo. Es un libro de Mark Twain. Mark Twain fue el mismo escritor de Tom Sawyer y este libro refleja digamos, algo que es clave para nosotros en seguridad. Si tú quieres entender a tus trabajadores, podrías tomar algunas lecciones de lo que dice acá el príncipe y el mendigo. Él sentado en su trono allí, ese príncipe no sabía lo que estaba pasando realmente allá afuera. Creían que sus súbditos eran revoltosos
y que eran unos inconformes, que no estaban, que no valoraban lo que el reino hacía por ellos. Pero cuando estuvo allá, cuando estuvo entre ellos, caminó entre ellos, siendo uno de ellos, se dio cuenta que en realidad estaba con una venda. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Entonces, por eso, usemos esta técnica que les voy a mostrar para hacer algo muy similar a lo que hizo el príncipe, y en este caso del libro con el mendigo. Esto viene del mundo del marketing. En el mundo del marketing hay una estrategia que se llama Design Thinking. Las empresas como Apple y empresas así tecnológicas que van a la vanguardia, ellos cuando van a crear algún producto, cuando van a hacer algo, usan esa metodología de pensamiento de diseño o Design Thinking. Y el primer paso allí se llama la inmersión o la empatía. Y para ellos han creado varias herramientas para lograr empatizar. ¿Qué es empatizar? Ponerte en los zapatos de alguien. Imagínate, así como lo hizo acá el príncipe. Se puso con la ropa, no solo los zapatos, la ropa, los zapatos, y vivió la vida del mendigo. Entonces, en marketing hay algo, no es tan inmersivo, como dice el nombre dice inmersión, pero en realidad no es que tú te pongas la ropa del trabajador y haces el trabajo del trabajador, pero sí haces el recorrido del trabajador y logras empatizar con él, porque sigues como que toda la ruta que él hace. Una de las estrategias que se usa para empatizar con este trabajador, para ponerse en las botas de este trabajador, se llama así mapa de empatía, precisamente. Es una estrategia donde se ve lo que ellos ven, se escucha lo que ellos escuchan, se trata de ver y de analizar lo que piensan y sienten, y también observar y escuchar lo que ellos dicen y hacen. Con eso se concluye cuáles son los puntos críticos y los puntos a favor, y tienen un mapa ahora más claro de cómo es su cliente. Eso, nosotros ya el año pasado, nosotros hicimos una explicación y un taller sobre esto, y salió algo como esto. Incluso la gente que participó allí entró a un link de Mural y comenzó a llenar parte del mapa de empatía. Salió algo muy, muy interesante. Está en el canal de Positiva, por si acaso lo quieren ver. Búscanlo como mapa de empatía, pecado de seguridad. Ahí lo van a encontrar. Hoy vamos a ver una estrategia que es adicional a esta y que te sirve muchísimo para esta parte de la observación. Así como lo que hace el médico, ¿te acuerdas que él observa y con esos datos ya complementa lo de la encuesta que te hace? Bueno, nosotros podemos tomar del marketing esta buena estrategia que se llama Journey Map. Entonces, por favor, en el chat podrías escribir si habías escuchado sobre Journey Map. Si habías escuchado sobre Journey Map, colocas sí y dices que escuchaste. Por ejemplo, sí, es una técnica que sirve para esto y lo otro, y consiste en esto y consiste en lo otro. Y si no, simplemente colocas no. Vamos a ver. Los leo en comentarios en el chat. Si tú los has escuchado, dice no, nunca. César Mauricio dice que no, nunca lo he escuchado. Germán Betancourt dice que no, tampoco. ¿Nadie? A ver. Jenny, Carolina tampoco, Jennifer tampoco, Denis, Priscila, Nuri, nadie. Hasta ahora no he encontrado a nadie, todos dicen no. Ah, ok. Alba Luz dice, por esa razón voté falso en la pregunta. Ah, quiere decir que sí. Ah, ella sí lo conoce. Ah, muy bien, gracias, Alba. Alba Luz Suárez Osorio, ella sí lo había escuchado. Y por eso dice, por eso fue que yo voté falso. Efectivamente, sí es falso. Muy bien, gracias. Ahí Alba sí lo conocía. Ah, muy bien, tal vez. Entonces, ese 10% que votó falso, en realidad, pues, fue porque sí lo habían hecho. Ah, mira, Sara Burgos dice que sí.
Sé que es una herramienta de marketing, pero no exactamente. Ah, ok. Muy bien. Entonces les explico. Yo conocí lo de Journey Map, fue recientemente el año pasado, con este tema de la pandemia y cosas así que nos obligó como a reinventarnos. Y el design thinking, que es ese pensamiento de diseño y te ayuda a eso, a repensar cosas, a diseñar cosas, allí fue cuando lo conocí. El Journey Map es una estrategia que viene del marketing y ellos lo que hacen es como el recorrido que hace su cliente. Por ejemplo, a ver, está desde que llega a la puerta, desde que toma la decisión, compara, compra, paga y hasta después hay una parte de postventa y todo, y hacen como la ruta y por eso crean como lo que él hace, el camino que él va dejando, deja como un mapa. Por eso lo de map. Journey Map es como el mapa de recorrido, el mapa del viaje que hace este cliente. Customer es cliente. Entonces sería como, le llaman Customer Journey Map, es como el mapa de recorrido, el mapa de viaje que hace el cliente. Y consiste en lo siguiente. Aquí te muestro un ejemplo. Lo que hacen ellos es que desde el inicio hasta el final ven cómo es esa ruta que va teniendo el cliente y comienzan a ver cuando esa experiencia que está viviendo el cliente es positiva o es negativa. Hay algunos que dicen, no solamente me interesa lo positivo y lo negativo, también me interesa el centro, que es lo neutral, pero no todos. Aquí te dejo esta imagen que es como la más completa, pero nosotros en seguridad nos interesa lo positivo y lo negativo. Pero igual te dejo acá para que efectivamente, si a ti te interesa también lo neutral, ahí también te digo que efectivamente sí se puede. Desde mi punto de vista, de la practicidad, es más complejo hacer 3 variables, es mejor manejarlo simplemente o positivo o negativo, verde o rojo, like o dislike, mucho más fácil. Pero ellos lo han trabajado así. Te dicen, bueno, por ejemplo, mira, no, la persona antes de tomar la decisión de venta, en la parte de preventa, la experiencia es positiva porque está atraído, porque está motivado. Sin embargo, ahí por las experiencias de compra que ha tenido, como que disminuye un poco. Y cuando compra el producto, la experiencia es negativa. Entonces, sin embargo, el proceso de venta, cuando selecciona el producto y cuando hace esto, como que ahí mejora un poco. Y baja es a la hora de pagar, porque no, digamos, no tiene muchas opciones de pago, no está la tarjeta no se acepta la tarjeta que él tiene o lo que sea, y así. Entonces, el recorrido que hizo genera este mapa, y si fue positivo la experiencia, queda arriba, si fue neutral, queda en el centro, y si fue negativa, queda abajo. Entonces, imagínate hacer algo similar en seguridad. Esto no es una herramienta de seguridad, es una herramienta de marketing. Pero ellos han invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo y han obtenido muchos resultados en esta herramienta para tratar de entender y empatizar con sus clientes. Las empresas top usan esto. Usémoslo nosotros también para esta parte de la observación, que no sea simplemente coger una hojita, típico de seguridad, tener como una tablilla con una hojita y un lapicerito, ¿no? Y como que hacer el recorrido, comenzar a observar y tomar notas, no. Acá es con una metodología, con un objetivo, con unos pasos, con unos indicadores, y así puedes lograr que sea más eficiente el proceso de observación cuando quieres validar el tema de cultura de seguridad. Entonces te explico cómo es. Este Journey Map lo que tiene en cuenta son esas emociones y la percepción. ¿Te acuerdas? ¿Qué es clima de seguridad? El clima de seguridad es la percepción que tiene el trabajador sobre la gestión de seguridad.
Bueno, el Journey Map es una herramienta que hace algo similar a lo del clima, pero desde el punto de vista del cliente y con la venta al cliente y todo lo demás. Entonces, si ves, se relaciona un poco. Podríamos usarlo nosotros ahora para aplicarlo al tema de las observaciones que hacemos. ¿Cómo percibe el trabajador? Entonces, en lugar de solamente hacer la encuesta, nosotros también empatizamos con el trabajador, nos ponemos las botas, nos ponemos el uniforme y seguimos la ruta que hace el trabajador y vemos y experimentamos las emociones, sentimientos y algunos factores racionales que también podría tener ese trabajador. Entonces, dependiendo de la experiencia que estamos viviendo, tú la categorizas o rojo y verde, positivo, negativo, o en algunos casos pueden ser 3, positivo, neutro y negativo. Tú eliges la escala y ahora ahí ya puedes ver los puntos rojos, los puntos negativos, los puntos críticos, o ellos le llaman puntos de fuga. Entonces, te voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto. Imagínate que este es un restaurante. Tú eres el cliente. Entonces, cuando llegas a la entrada del restaurante, se ve muy bonito, hay palmeras, todo muy elegante. El mesero, cuando llega, te atiende súper bien. Pero cuando vas a elegir la mesa, ahí no te dejan elegir, te dicen, esto es lo que hay. Entonces, ya esa experiencia se convierte en algo negativo. La entrada local, bien. Lo del camarero, bien, positivo. Pero como te dicen, no, solo tenemos estas 2 mesas, o no se puede elegir mesa, te toca esta mesa, es una experiencia negativa. Luego, cuando la carta es súper fácil, porque lo ves con un código QR, es amigable. Cuando eliges los platos también está muy bien. La comida deliciosa, el postre también, está todo rico. El problema es cuando vienes a pagar la cuenta. Ahí ves que los precios están súper altos. Además, te ponen lo de, casi que obligado, lo de la propina, que es el 10% en algunos, y es la experiencia negativa. Entonces, acá, los 2 puntos críticos que tiene este restaurante es el tema de elegir la mesa y el tema de pagar la cuenta. Entonces, lo que tienen que mejorar ellos son esos 2 puntos. En lo demás, tienen que mantenerlo, tienen que ver cómo incluso mejorarlo, pero las balas tienen que apuntarlas en esos 2 puntos que están allá en rojo en la parte negativa. Ese es el Journey Map. Entonces, nosotros, hacer algo así similar en seguridad, ¿cómo se hace? Muy fácil. Cuando hagas esto, recuerda que tienes que tener en cuenta sobre todo los puntos negativos. La idea es que ojalá todo fuera verde y todo fuera positivo, pero como no vivimos en un mundo de color de rosa y que las casas son de chocolate, ¿no? Vivimos un mundo donde que nuestro trabajo es pesado, que tenemos que sudar, que tenemos incomodidad al usar tantos EPPs, es incómodo y tedioso llenar todos los formatos y todo lo demás. Entonces, vamos a enfocarnos en esos puntos negativos de la experiencia. Entonces, ellos, desde el punto de vista del marketing, lo que tienes que hacer tú es identificar al cliente. En este caso, para tú lo tienes fácil. Es, ¿qué trabajador en tu empresa es lo crítico? ¿Los administrativos, los supervisores o los operativos del área crítica? Efectivamente, son las personas de operación, mantenimiento, lo que están allí. Entonces, tú defines eso, bueno, vamos a hacerlo para operaciones y para mantenimiento. Allí, las etapas son las siguientes. Desde el punto de vista del marketing, era desde antes de la compra hasta después de la compra. En nuestro caso, sería desde que entra la empresa hasta que sale. Y allí nosotros llevamos una visión para identificar esta parte de qué lo motiva, qué necesidades tiene, cuáles son sus intereses, sus deseos. Esto, recuerda, para poder decir si algo es positivo o negativo, está muy asociado a sentimientos, motivaciones, emociones. Tienes que saber entonces también cuáles son esos puntos claves
desde el punto de vista del marketing es cómo se conecta la empresa con el usuario en los puntos. En nuestro caso, el usuario es el trabajador y la parte de la empresa son los elementos que tienen que ver con seguridad. Una vez entramos acá, entonces comenzamos a ver cuáles son los puntos donde más necesita ayuda, donde más le causa enfado, ¿ves? Emociones. Enfado es una emoción, ira, lo que más le agrada. Agradar también es otra emoción que tiene que ver con alegría. Entonces, es más desde el punto de vista de emociones. Acá entonces, ¿cómo se elabora desde el punto de vista de cliente? Y cómo, nosotros tenemos en cuenta que el cliente nuestro es el trabajador. Entonces, recuerda que acá esto no es en sí de un área como tal, sino de personas. Entonces, cuando tú hagas el mapa de tu área de operaciones, no le llames el área de operaciones, no. Es las personas de operación. Tienes que, recuerda, no es algo impersonal, no es algo que sea de áreas, estamos hablando de personas. Por eso ellos le llaman del cliente, no de los clientes, es un cliente tipo, un cliente específico. Ejemplo, no, son varones entre 30 y 40 años que hacen esto. Entonces, más o menos así tenemos que hacerlo nosotros, teniendo esa línea. Podríamos separarlos por grupos etarios, los antiguos, los nuevos, porque la experiencia puede ser distinta. Y entonces tenemos la línea de tiempo. Ellos lo tienen desde antes de la venta hasta después de la venta. Nosotros, nuestra línea de tiempo sería desde que ingresa a trabajar hasta que sale. Allí tenemos que tener clara como un inventario de emociones. Para eso te recomiendo verte la película Intensamente. Allí en la película Intensamente están, digamos, las emociones básicas, que son ira, tristeza, enojo, desagrado y alegría. Digamos, son las 5 básicas. Pero te recomiendo verte nuevamente la película si la viste, y si no, vétela por primera vez. Luego, los puntos de contacto. Puntos de contacto en la experiencia del cliente, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver con un diagrama que te voy a mostrar. Es, por ejemplo, en el restaurante, la entrada, el contacto con el mesero, leer la carta, seleccionar la comida, comer, esos son los puntos de contacto. En nuestro caso, por ejemplo, sería la charla de 5 minutos, el permiso de trabajo, la inspección, todos esos puntos donde él ve la seguridad. Y las interacciones es la mezcla de todos estos. Todo esto, al final, se pone en un mapa como este. Así lo divides. Tú, en lugar de tener una hoja en blanco, tienes ya una hoja preestablecida donde tienes dividido, pues te decía que pueden ser 3. Positivo, neutro y negativo, pero no te compliques la vida. Mejor hazlo de 2. Positivo, negativo, nada más. En mi experiencia, nosotros que somos medio novatos en esto, yo apenas tengo un año implementándolo, la primera vez que lo hice, lo intenté hacer tal cual con las 3 y para mí fue engorroso. Después, cuando pasé al de 2, fue súper fácil y los objetivos se lograron más rápidamente. Entonces te recomiendo esta parte de hacerlo solamente en 2. Y te hago una pregunta a ti. A ver, escribe en el chat si para ti tú crees que sería valioso usar las 3 de positivo, neutro o negativo, o si estás de acuerdo también conmigo en que con 2 es suficiente. Si alguien dice, no, pero Pablo, yo creería que el neutro es clave por esto y por lo otro. Si le encuentras algún sentido que tal vez yo lo haya perdido, en mi caso, por ejemplo, yo siento que lo neutro, digamos, no me aporta. Yo creo que me debo enfocar en solucionar lo negativo y en, digamos, seguir favoreciendo lo positivo. Pero, por ejemplo, acá Juan Carlos Quirós dice que sí, para él cree que sí, deberían ser los 3.
aunque Miriam Cristina Lara dice que 2 son suficientes. Elizabeth Osorio dice que incluso el hecho de tener solo 2 previene ambigüedades. Y Marta González dice, el neutro ni suma ni resta. Edgar Vázquez dice, estoy de acuerdo porque los neutros no aportan. Miriam Suárez Arena dice, de acuerdo contigo, solucionar lo negativo y mantener lo positivo. Con 2 es mejor, dice Albaluz. Y Albaluz es la misma que conoce. Recuerda que Albaluz fue la que dijo ahorita que ella ya conocía. Y mira, también coincide conmigo. Aunque Yexit Helbrecht dice que no. Dice que yo creo que lo neutro sí te puede guiar hacia el tema emocional del colaborador, en el sentido de intervenir en ese aspecto para que la persona lo asuma. Muy bien. ¿Sí? Por eso te doy las 2 opciones. Por eso te lo mostré. Yo, en lugar de simplemente explicarte mi experiencia y mostrarte solamente lo positivo y negativo, también por eso te dije que la herramienta como tal tiene las 3 opciones. Solo que en mi experiencia personal, digamos, no, para mí fue más bien difícil en la parte neutra, y como era neófito en eso, entonces digamos que fue más complejo. Entonces, tal vez en el futuro, cuando sea más experto en esto, tal vez incorpore lo neutro, pero ahora en el nivel de manejo que tengo de la herramienta un año después, creo que con 2 es suficiente. Marta Isabel Garzón dice también lo neutro, me envía la información. Muy bien, gracias. Pues como les decía, tienen los 2 caminos, elegir solamente positivo o negativo o incorporar ese tercer elemento de neutro. Yo te lo voy a explicar como mejor lo domino, que es con las 2. Pero te dejo la puerta abierta que tú lo puedas implementar con las 3 si lo deseas. En este caso, lo que haces es que tienes una plantilla como esta y divides entonces por cada una de las fases. Desde que el trabajador ingresa, que el trabajador marca, se cambia y todos los contactos que tiene ahí con seguridad. Tú vas tomando nota de las experiencias y tú dices, no, esto es positivo, esto es negativo. Recuerda que tú estás poniendo en los zapatos del trabajador. Algunos de ellos también te van así como en una encuesta, te dicen si están muy de acuerdo o no están de acuerdo. Aquí también tú lo podrías hacer y que ellos te pongan o una carita feliz o una carita triste, o un like o un dislike, también lo podrías hacer algo así para complementar. Y entonces ya tienes toda la línea de tiempo, desde que ingresó hasta que salió, con todo lo bueno y todo lo malo que se experimentó, y ahora te surge algo como esto. Acá, por ejemplo, el ingreso. El trabajador, ¿cómo le pareció el ingreso? Súper bien, fácil. Cuando el trabajador llega a la puerta, ve caras conocidas, los saludan sus amigos. El tema de seguridad es simplemente allí que lo revisan, pero él no lo siente como algo pesado. Es simplemente mostrar su carnet, su identificación. Él lo ve como que, es más, le hacen como una prueba de alcoholemia, ese es el primer contacto con seguridad allí, es que tenga su carnet, que tenga la prueba de alcoholemia, o lo que tú hayas experimentado para el ingreso. Digamos que cuando tienes prueba de alcoholemia, ahí sí se baja, pero si no tiene prueba de alcoholemia, normalmente en las empresas donde no hay prueba de alcoholemia en el ingreso, la experiencia les parece positiva. En aquellas empresas donde hay prueba de alcoholemia, dicen que la experiencia es negativa. Luego del ingreso, entonces está la preparación. Es cuando yo llego, me cambio, me pongo mi uniforme, cojo mis herramientas. Ahí también estoy con mis amigos, en un ambiente agradable, seguro, cómodo, confortable. Es positivo. Si en cambio, en construcción, esta parte la ponen como negativa. Porque como es improvisado el lugar, y huele a feo, huele a sudor, tiene malos olores, entonces eso también te lo califican como mal. Pero en la mayoría de las empresas consolidadas, que no son de construcción, sino que tienen un lugar, un espacio, que tienen herramientas cómodas, todo eso,
la preparación les parece normalmente bien. Luego viene la gestión de permisos. Ahí es cuando tienes que hacer el permiso de trabajo en altura, el permiso de trabajo en caliente, todos esos permisos de trabajo de alto riesgo. Allí no he visto un resultado donde la gente diga positivo, donde la gente diga bien. Después de cambios, cuando se pasa de papel a algo digital, ahí sí recién he visto que le ponen el like. Pero cuando es papel, que toca llenar y lo que dicen ellos, perder tiempo en llenando esos papeles y gestionando esos permisos, llevándolo de aquí para allá, una firma por aquí, una firma por allá, es negativa. Pero cuando se digitaliza, por ejemplo, ahí sí le ponen like, ahí sí le parece positivo. Luego de sus permisos, entonces, una buena práctica que hacen algunas empresas es la charla de 5 minutos. Sin embargo, la mayoría de las veces el trabajador califica como una experiencia negativa esa charla de 5 minutos porque es como un sermón de 5 minutos, como si me regañaran. Estos son los que dicen, como, no, siento que me están regañando, siento que me están diciendo lo mismo, es aburrido, es la repetición de la repetidera, y comienzan cosas así como esas. Entonces, de ahí que toca hacer un cambio para que esas charlas de 5 minutos sean más atractivas y que sean una experiencia positiva, agradable, y no lo que es normalmente es como que un espacio para regañar al trabajador, hagan esto, hagan lo otro, o sermonearlo. Tienen que cuidarse, pongan esto es por su bien, su familia te espera, y ya como que ya te sabe a disco rayado, disco quemado. Imagínate un trabajador que tiene 5 años de trabajar en esa empresa. Y las charlas de 5 minutos son diarias, las charlas diarias de seguridad. Imagínate, lleva 5 años escuchando sermones todos los días. Ya le sabe a disco rayado. Una experiencia positiva que tienen es ejecutar su labor. A él, cuando le gusta su trabajo, la mayoría de las veces eso es positivo. ¿Sabes cuándo sale negativo? Por ejemplo, con los conductores. Ojo, dije conductor, no chofer, porque al parecer la palabra chofer es como denigrante también para ellos. Algo que me contó un amigo acá en Perú. Él trabaja en una empresa donde hay muchos conductores, una empresa de transporte. Entonces, hizo una encuesta y la mayoría de los trabajadores de allí, los conductores, no querían ser conductores. Ya no es que cuando eran niños, tú le preguntabas, ¿qué quiere ser? No, conductor. No, ninguno de esas, no ninguno. Más del 90% consideraban que la labor que ellos hacían no era una profesión, no era una labor agradable, sino que como no estudió, como no tuvo posibilidades de hacer lo que quería, entonces le tocó hacer esto, que era lo único que encontraba empleo, porque era como que el único oficio que tenía que no le exigían estudios técnicos y todo lo demás. Entonces, esas personas no les gustaba su labor y por eso allí la experiencia era negativa. Para ellos, trabajar en eso era desagradable. Pero en la mayoría de los casos, la gente le gusta su labor y esa parte es positiva. Nuevamente baja acá cuando yo estoy haciendo mi labor y vienen a interrumpirme por una inspección, supervisión, auditoría, observación, como quiera llamarlo. Esa parte también la consideran negativa. Le parece como que la excusa que más se da aquí es, por ejemplo, como alguien que no hace mi trabajo, que no la suda, viene a decirme cómo hacerlo. Como alguien que está en una oficina con aire acondicionado, viene acá a decirme a mí cómo hacer mi labor. Entonces, eso también la consideran negativa. Y bueno, al final, cuando salen, también aparece positivo. Entonces, algo así sería clave para ti, para que esa observación no sea simplemente con una hoja en blanco y, no, yo observo esto, o esto me parece bien, esto me parece mal, sino que ya tienes un mapa, una ruta, ya sabes cuáles son los puntos. En tu empresa tal vez hayan más puntos, hayan menos, no sé, tal vez en tu empresa no hayan implementado la charla de 5 minutos, o no tienen el tema de permisos, o no sé. Allí tú tienes que adaptarlo a tu realidad. A ver,
Son las 11:15. Les voy a dar 2 minutos para hacer una pausa activa. Nos vemos dentro de 2 minutos. Y si tienen también alguna pregunta puntual sobre esto, vayan escribiéndolo ahí en el chat. Y nos vemos dentro de 2 minutos, ¿de acuerdo? Hagan su pausa activa para que podamos tener atención en el resto de los 40 minutos que nos quedan. Nos vemos en 2 minutos. ¿Listos? Muy bien. ¿Aprovecharon estos 2 minutos? Espero que sí, para que tengan suficiente atención y podamos estar atentos al resto de la jornada. Aquí hay una pregunta. Vamos a ver. Si el trabajador tiene negativas a participar de las capacitaciones de seguridad y es retirativo, ¿qué debo hacer para incentivar su participación? Dice Daisy Lorena. Ah, no, pero yo decía preguntas de Journey Map. Ahí, bueno, a ver, pero para responder tu pregunta, averiguar por qué no quiere participar. Imagínate que no quiere participar porque son aburridas. ¿Qué deberías hacer? Ponerlas más atractivas. No quiero participar porque les parece una pérdida de tiempo. Entonces, mostrarles la utilidad de eso. Así. Averiguar cuál es la causa para que puedas tener una mejor solución. ¿Listos? Sobre Journey Map, ¿dónde puedes conseguir más información? Ok. Esto viene del mundo del marketing. Entonces, en las páginas de marketing, hay un canal de YouTube que fue el que me sirvió a mí mucho. Ellos están especializados en Design Thinking. Y en Design Thinking usan esta herramienta como una punta de lanza, es la que digamos una de las principales. Entonces te recomiendo en YouTube, buscas Design Thinking, Journey Map, ejemplo, y ahí te muestran un ejemplo como el de restaurante. El mismo que vas a encontrar, que yo te puse acá, fue el ejemplo con el que yo lo aprendí. Y lo mejor es ponerlo en práctica. Tú la plantilla que te dejé acá, donde está lo positivo, lo negativo, los espacios en blanco para que tú escribas allí, y si es una caída feliz, una caída triste, o un like o dislike, positivo, un punto negativo, lo que sea, un más, un menos, lo que sea, y con eso entonces puedes comenzar a ejecutarlo. Es mucho mejor que hacer una simple observación, así que tú vas como que caminando
sin rumbo, haciendo como si fuera una inspección. Nosotros en seguridad estamos muy acostumbrados a hacer auditorías, inspecciones, hacer supervisiones. Entonces como que tenemos parecemos fiscalizadores, auditores, pero aquí no es mirar condiciones y mirar actos inseguros, no, aquí es experimentar como el trabajador, hacer la fila como el trabajador, cargar lo que carga el trabajador, estar de pie el tiempo que está el trabajador. Por ejemplo, algo que hicimos nosotros, ahí te cuento, con lo de la inducción de seguridad acá en Perú, las mineras tienen inducciones de seguridad de 4 días. Imagínate, 4 días. Entonces nosotros nos subimos al bus, como se sube el trabajador, recorrimos las 4 horas que toma ese autobús en llegar, llegamos a la misma hora con el mismo grupo de trabajadores, hicimos las pruebas de descarte de COVID y todo lo demás, nos quedamos en el mismo campamento que se queda el trabajador, madrugamos, como se levanta temprano ese trabajador, fuimos al mismo comedor del trabajador y luego allí fuimos a esa inducción que es insufrible, estar 8 horas sentados en esa silla incómoda, con ese frío a 4.500 metros sobre el nivel del mar, y un tipo allá en el frente leyendo diapositivas y hablando de términos súper complejos y enredados como peligro, riesgo, incidente y accidente que se parecen muchísimo, y a veces incluso él mismo comete errores y uno no dice, pero ¿y cómo es? ¿Por qué si me dijo que una cosa es el riesgo y otra cosa es la consecuencia? ¿Y por qué dice que el riesgo es la lumbalgia? Si la lumbalgia es una consecuencia. Y me queda así toda la cabeza dando vueltas. Entonces, experimentar como lo hace ese trabajador. Así lo hacen en marketing y le funciona muy bien. Entonces, aprendamos eso. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, lo de Journey Map, ¿es un método validado de diagnóstico de cultura de seguridad? Es falso. Es un método, es de marketing, pero que funciona en el mundo del marketing y a nosotros nos puede servir para las observaciones. ¿Listo? El siguiente punto son las entrevistas. Estas entrevistas, hay un problema con las entrevistas. A ver, ¿cuál es el problema con las entrevistas? Imagínate que cuando tú estás hablando con el médico, es clave esa entrevista. Sin embargo, a veces uno dice, doctor, es que tengo un dolor bajito. ¿Qué es eso de dolor bajito? Eso no, tengo un dolor, por ejemplo, cuando yo sufro de cálculos, y para mí, yo tenía un dolor en la espalda. Mi dolor era en la espalda y era un dolor muscular. Y yo hablaba y aparte le decía que dormí mal. Entonces yo le digo eso y el médico entonces cree que es algo muscular, revisa algo de muscular y resulta que no, que tenía un cálculo en el riñón derecho y eso es lo que me estaba causando dolor. Entonces no era algo muscular. A veces cuando uno dice algo en la entrevista, el médico lo interpreta y eso crea lo que se conoce como un sesgo, y lo que vamos a ver ahora. Para eso te quiero hacer una pregunta antes. ¿Crees tú que las entrevistas de clima de seguridad son más confiables que las encuestas? Hasta ahora, en las primeras 4 sesiones, nosotros hayamos visto solamente encuestas, pero quería saber tu opinión, si tú crees que es más confiable una entrevista, porque en la encuesta hay cosas que no vas a poder decir. En la encuesta simplemente dices de acuerdo o no de acuerdo, medianamente de acuerdo. En cambio, en la entrevista puedes dar ejemplos. Entonces, por favor, ¿crees tú que las entrevistas de clima y seguridad son más confiables que las encuestas? Sí, señor. Dice acá en Perú nos reconocen a los colombianos porque decimos sí, señor. Acá simplemente dicen no o sí.
Pero nosotros decimos, no señor, sí señor. Genial, genial rato. Acá Liliana Gutiérrez dice, no, es falso. Y César Mauricio dice que sí. Nancy dice que no. A ver. Víctor Hugo Rojas dice que sí. Jenny Morales dice que sí. Estamos divididos. Estamos divididos. Hay un grupo, Jenny Morales, Víctor Hugo, Alba, dicen que sí. Mientras que Liliana Gutiérrez, Arturo Ortega, Liliana Gutiérrez, César Mauricio, Restrepo, Nancy Zuluaga, dicen que no. Estamos divididos ahí. A ver, les cuento un poco. Tiene sus, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, en realidad no deberíamos, la pregunta está sesgada, está hecho para que tú estés parcializado. La misma pregunta está hecha para eso. ¿Crees que las entrevistas de clima son más confiables? ¿Ves? Ya te estoy llevando a algo. En cambio, la pregunta podría ser mejor como que un caso. ¿Tú crees qué opinas de las entrevistas? Ya te lo dejo neutro. No te digo si, no te hablo de confiabilidad o no, sino no, creo que son claves, son necesarias porque te ayudan a ahondar más. Y ves, ya le encuentras una utilidad y le ves la ventaja y la parte buena que tiene la entrevista. Pero como yo te sesgué, porque solamente te limité al tema de confiabilidad, entonces como que pierdes el otro foco. Eso es lo que pasa con las entrevistas. A veces cuando yo formulo la pregunta, como que creo algún sesgo y es lo que vamos a ver ahorita. La respuesta acá no es que sean más confiables o no, es que son dos instrumentos complementarios. Así como la encuesta tiene sus desventajas, la entrevista también tiene sus desventajas. Pero la encuesta tiene también cosas positivas y la entrevista también tiene cosas positivas. Entonces lo que tenemos que hacer es usar los dos. No es decir, no, esto está mal, esto está bien, yo soy del team, yo soy del equipo de encuestas, yo soy del equipo de entrevistas. No, son complementarios. Es necesario hacer las dos cosas. Uno de los sesgos más conocidos y que mayor problema generan en las entrevistas es cuando esta persona entrevistada no sabe dar una respuesta correcta al parecer del entrevistador. Ejemplo, yo le estoy preguntando a él, al trabajador, le estoy preguntando sobre su supervisor. Y le digo, ¿qué opinas tú sobre, estás de acuerdo en que aquí los supervisores priorizan la seguridad sobre la producción? Y entonces la respuesta que me da es asociado no al supervisor, sino al proceso o al procedimiento o al área de seguridad. Entonces, como que no le dio al clavo. No es lo que yo esperaba escuchar. Entonces, yo lo que hago es que como que trato de ahondar más y buscar una respuesta que parezca más relevante y le doy ejemplos. Y le digo, no, pero imagínate esto. Y ahí lo estoy sesgando. Ya cuando yo le doy ejemplos, ya él se va a ir por ese ejemplo. Y él va a decir, no, en este caso aquí no se aplica, o sí. Si yo le digo a él, no, mira, pero por ejemplo, cuando hay un cliente que requiere algo súper rápido, él te dice que lo haga así, no. Entonces, ese ejemplo, si tú le das un ejemplo y ese ejemplo no es del caso, él te va a decir sí o no, nada más. Y resulta que allí tú estás sesgando esa respuesta que él te podría dar. Entonces, está súper estudiado y se llama así sesgo de proving. Hay otro sesgo que es en la transcripción. Y aquí, de forma jocosa, te muestro un meme que se hizo muy viral, famoso, porque esto de las entrevistas, los expertos en las entrevistas, ¿quiénes son? A ver, ¿quién crees tú que deberían hacer las entrevistas y qué profesionales son más expertos en entrevistas? Por favor, escriben en el chat
¿qué profesionales crees tú que son expertos en entrevistas? Los psicólogos, exacto. Muy bien. Psicólogos, psicólogas. Dijeron acá psicólogas. Ojo, también hay psicólogos varones. No digan solo psicólogas, las psicólogas, no. Psicólogos y psicólogas. Muy bien. Sí, efectivamente, la mayoría de las personas que conoces tú como que ejercen la psicología son mujeres psicólogas, pero también hay psicólogos. Entonces, psicólogos y psicólogas, efectivamente. Son expertos porque ellos hacen las entrevistas de trabajo, hacen las entrevistas para clima laboral. Entonces, tienen la formación y tienen la experiencia. Entonces, cuando hagamos las entrevistas, trata siempre de buscar personas que tengan un perfil así de psicología, trabajo social, sociología, ciencias sociales. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo disminuir estos sesgos, estos errores. Entonces, una cosa, por ejemplo, en el sesgo de transcripción una cosa es en lugar de decir lo que dice el trabajador, entonces lo que hace este entrevistador, lo que hace es que pone su interpretación. No coloca, no, el trabajador considera esto, el trabajador dice esto, sino este trabajador es tal cosa, piensa tal cosa. Ojo, una cosa es lo que él dice, otra cosa es lo que él piensa. Pero bueno, así es más o menos cómo funciona este error de transcripción. Hay un tercer sesgo, que es el sesgo de motivación. Imagínate, y es lo que pasa normalmente cuando tú vas a hacer la entrevista. En la entrevista es en horario laboral y el trabajador es interrumpido de su labor y viene el entrevistador, el encuestador, como quieras llamarlo, la psicóloga, el psicólogo, el trabajador social que viene a hacer la entrevista. Imagínate que ya es su 10ª entrevista y ya le está cansado de hacer las mismas preguntas todo el día. Y entonces ya viene así como que, ya viene cabizbajo, ya viene aburrido y comienza a hacerle estas preguntas al trabajador. Y viene con esa falta de motivación, con ese desánimo, con ese desgaste. Además también, a veces también pasa lo siguiente, y es que él, como el trabajador está ocupado y él va al puesto de trabajo a veces a hacer la entrevista, entonces dice, no te quito mucho tiempo, ya comienza ahí, y habla también de ese tiempo, no te preocupes, va a ser súper rápido, y comienza a hablarle de que esto es rápido, de que esto no requiere mucho tiempo. También ahí hay un sesgo allí de motivación, porque como me dices que va a ser rápido y las preguntas las haces rápido, yo también te respondo rápido, sí, no, como si fuera una encuesta, sí, no, no, sí, sí, ¿de acuerdo? No, aquí todo está bien, no, aquí está todo, para cómo salir del paso. Entonces, ese sesgo también hace que digamos, el estado de ánimo de la persona que está entrevistando se pasa y afecta al entrevistador. Ahora te hago una pregunta. ¿Te acuerdas que decías, la segunda pregunta decía, ¿las entrevistas pueden reemplazar a las encuestas en una medición de clima? A ver, la respuesta era falso. No puedes reemplazarlas. Son complementarias. Hubo una persona que, la encuesta que él eligió fue esa de 74 preguntas. ¿Te acuerdas que había una encuesta de 74 preguntas? Entonces, la mayoría de las personas, cuando van por la pregunta número 20, comienzan a responder de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, o medianamente de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, y como que ahí hay unas desviaciones. Y entonces, él dejó de hacer las encuestas y más bien hacía entrevistas. Es un error porque tú tienes que hacer las dos cosas, las dos herramientas. Un médico no solamente te hace la entrevista, él también hace que llenes una ficha. Esa ficha sería como la encuesta. Y las preguntas que te hace el médico sería la entrevista. Entonces, es necesario las dos cosas. No puedes prescindir de una. No puedes reemplazar simplemente la encuesta con la entrevista. Tienes que usar los dos. Entonces, la pregunta,
¿Las entrevistas pueden reemplazar a las encuestas? La respuesta correcta es falso. Y vamos a la última parte de la sesión, lo de focus group. Nuevamente está en inglés, porque cuando yo busco grupos focales, no aparece gran información ni información valiosa. La información, aún en español, aparece así, como focus group. Entonces, también viene del mundo del marketing. La gente, si tú ves, a ver, los negocios donde se meten más plata, ¿qué es? Publicidad, marketing. El fútbol. ¿Por qué los futbolistas ganan tanta plata? Porque entró el marketing. Antes de Pelé y esta gente no ganaban mucho dinero. El fútbol llegó a tener mucho dinero fue cuando las marcas, el marketing comenzó a poner en la camiseta el logo, a hacer que los jugadores estuvieran en publicidades. ¿Por qué en la televisión y el cine se gana tanta plata? ¿Por qué? Por el marketing, por la publicidad que hay ¿por qué en YouTube los youtubers ganan tanta plata? Por la publicidad, por el marketing. Entonces, si hay alguien que sabe dónde poner la plata, es el marketing. Y si tienen muchos recursos, es marketing. Entonces, ellos han investigado mucho esto, han trabajado estos focus group, llevan años haciéndolos con resultados que se ven en plata. Entonces, aprovechemos esta experiencia que tienen y apliquémoslo nosotros también en lo nuestro. Había lo del focus group, es esta herramienta o método de marketing para, en una muestra de personas, obtener la retroalimentación o feedback sobre algún producto o servicio. Nosotros podemos también hacer esto mismo en seguridad. Los pasos para hacer un buen focus group son los siguientes, dichos por los mismos marketeros. Ya, esto es, yo sigo una página que te recomiendo que se llama Marketers de Latinoamérica. Ellos allí publican muchas cosas que cuando tú le quitas cliente por trabajador y le quitas venta por seguridad, vas a ver que tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo funciona este grupo focal? Cuando quieras hacerlo, tienes que definir cuál es el tema y cuáles son los objetivos. En este caso, lo nuestro es una parte o el total de la encuesta para poder ahondar, por ejemplo, de esas preguntas de 74 que tenía esa encuesta, para un focus group no elijas las 74, define, basado en la encuesta te dio que hay 10 puntos críticos, entonces toma esos 10 puntos críticos. El objetivo va a ser ahondar en cuál creen eso del grupo, que son las razones por las cuales esto salió rojo, amarillo, naranja, que son los colores que marcan alertas. Entonces, tú dices, de las 74 preguntas voy a elegir las 10 críticas, las 10 rojas y 5 naranjas. Muy bien. Ahora, ¿quién crees tú que te puede ayudar a dar un buen sustento de lo que está pasando? ¿Los administrativos, los supervisores, el equipo de seguridad? No, los trabajadores mismos. Entonces vamos y buscamos trabajadores que nos puedan dar y ser partícipes en este evento. Luego, tú como moderador, puede ser tú, no necesariamente, podrías, porque tal vez a ti, como algo de seguridad, ten mucho cuidado porque tal vez a ti no te van a decir algunas cosas. En estos casos, podrías buscar a alguien que sepa más de entrevistas, porque un grupo focal es una entrevista grupal. Es una entrevista, son preguntas, pero en lugar de hacerlo a una persona, es a un grupo. Es una entrevista grupal. Entonces, ¿quiénes tienen experiencia con esto? Nuevamente, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, gente de ciencias sociales. Entonces, es más, las empresas de marketing contratan a empresas especializadas en esto para que le hagan los focus group, no lo hacen ellos mismos. El lugar debería también ser clave, no puede ser que los reúnas ahí en medio de la jornada laboral, con el ruido de la jornada laboral y de pie. Ellos van a querer terminar esto rápido. En cambio, si están en un ambiente cómodo,
seguro, confortable. Tampoco puedes, por hacerlo más rápido, recuerdo que en la metodología de Hearts and Mind te hablaban de hasta 20 personas. Bueno, en la experiencia de la gente de marketing dice, no, mira, 20 es mucho. Te recomiendo grupos más pequeños, 6 personas, hasta 12. ¿A quién le creerías tú más? ¿A alguien que lo hizo solo en un enfoque o estas empresas que lo han hecho en todo el mundo? Yo le creería más a esto. Y también la duración. Mira, ideal que sea como un partido de fútbol. ¿Cuánto demora un partido de fútbol? 90 minutos, eso es. Entonces, eso es lo ideal. Que no se pase de una película. ¿Cuánto demora en promedio una película? 2 horas. Entonces, ten eso en cuenta. O un partido de fútbol o una película. Ese es el tiempo máximo. Y luego, entonces, es bueno que al final de la sesión le presentes un reporte de todas las notas que se tomaron allí. Así funciona un focus group, o te lo pongo también en español, grupos focales, pero vas a ver que en grupos focales vas a encontrar muy poca información. Ahí yo te lo traduje, pero la mayor cantidad de información la vas a encontrar como focus group. Aquí, así como en la entrevista individual hay un sesgo, acá en la entrevista grupal, aparte de esos 3 sesgos que te mencioné, el sesgo del proving, el sesgo también de la transcripción, aquí se suma un sesgo más. Y es que yo opino lo contrario de la mayoría, pero para no desencajar, para no diferir, yo digo, sí, está bien, yo también creo lo mismo. Entonces, mucho cuidado con esto, porque como que hay algo como una parte social, hay como un temor al rechazo, temor al diferir. Entonces, cuando tú creas un grupo focal o focus group, te toca tener en cuenta que podría generarse este sesgo de contexto. Por eso, la persona que maneja esto del focus group tiene que crear un ambiente de confianza donde muestre que diferir, al contrario, que diferir es bien aceptado, que no se genera ningún problema. Es más, pueden hacer algunas pruebas iniciales con eso, con algunos otros ejemplos, donde la gente se sienta en libertad de diferir. Entonces, por ejemplo, comiencen, no, a ver, ¿quiénes creen que esto es bueno? Y van a ver que hay personas que no, esto para mí es malo y ya lo expresó, entonces ya se siente más en confianza. El sesgo de contexto se llama eso. Ahora, había una pregunta que era, ¿las encuestas y entrevistas de clima y seguridad pueden ser grupales? La respuesta es verdadero, sí se pueden. Pero vas a ver que tienen algunos sesgos, pero igual no, por esos sesgos no vas a cohibirte o inhibirte de hacer y utilizar las entrevistas de manera grupal. Así que la respuesta correcta allí era verdadero, era verdura, como dicen acá en Perú. Es una, digamos, de una forma coloquial de decir verdadero. Entonces, la respuesta allí sí, verdadero. Te muestro algunas ventajas y desventajas de focus group. Una ventaja es que tú armas los grupos, así que son flexibles, pero vaya y encuentre a las personas que tengan 1 hora y media, que tengan 2 horas de tiempo. Es lo complejo. Lo ideal también, lo ventajoso de esto es que apenas termina la reunión, ya tú tienes ahí los resultados. No tienes que tabularlo como en la encuesta, no, los tienes ya tienes datos y feedback inmediatos. Pero el problema es que para que sean confiables esos datos, tienes que hacer por lo menos 2 o 3 para tener como un promedio. También es chévere y algo positivo y ventajoso de los focus group es que cuando tú estás expresando algo abiertamente, como que hace como decimos catarsis. Es como cuando, es más,
en Alcohólicos Anónimos y cosas así como esas, hacen focus groups, son grupos de apoyo en el que la gente expresa ante un público algo que no se atrevía a decir. Entonces, es también una de las ventajas acá. Una de las desventajas es que lograr esa muestra representativa todo el tiempo es difícil, porque a veces esa persona que lograr que la muestra sea representativa con tanta gente que en teletrabajo, en ocupados, en descanso médico, todo esto es difícil de lograr. Y lo otro, que es positivo, es que esto te da esta información se convierte en datos, y esos datos los puedes combinar con datos cuantitativos y presentarlo en un cuadro, en una gráfica. El problema es cuando lo quieres comparar con digamos, el focus group que yo hice hoy en la mañana con el de la tarde. Cuando lo quiero comparar, ya ahí ya es complejo. Y quiero compararlo con la encuesta, también es complejo. Entonces, es como que las desventajas que tienes. Pero con esas 4 ventajas que obtenemos, es suficiente para lograr decidirnos a hacer su focus group, aunque tengamos estas desventajas. ¿Listos? Ya sabemos las respuestas a las 3 preguntas iniciales. Ya sabemos con este módulo que existen muchas herramientas de encuestas, pero que no son suficientes. Es necesario complementarlas con el tema de entrevistas individuales o grupales, el tema de hacer una observación. Ya tenemos más claro el panorama. Ahora sí, espero que reviertan esa tendencia que hubo al inicio. Por ejemplo, en la primera pregunta hubo un 90% que falló. Ahora necesitamos que se revierta, que el 90% más bien lo haga súper bien. Lina, ¿estás por ahí para que nos ayudes con el sondeo, porfa? Claro que sí, Pablo. Aquí estoy. Vamos a realizar entonces el sondeo ya para ir finalizando nuestra sesión del diplomado del día de hoy. Bueno, les recuerdo que en sus pantallas ustedes están observando la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, la primera pregunta dice, Journey Map es un método validado de diagnóstico de cultura de seguridad. ¿Esto es verdadero o es falso? Vamos a darles un minuto, por favor. Ya vamos 20 segunditos. Entonces, lean muy bien esa pregunta. Contesten, por favor. Muy bien. Todavía nos faltan algunos votantes, así que por favor, quienes hacen falta, voten. Ya vamos llegando a los 50 segundos. Muy bien, listo. Entonces, por acá el 68% nos dijo falso y un 32% nos dijo verdadero. Pablo, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Es falso. Falso. Pero sí se movió la curva, ¿no? Porque al principio... Claro, porque mira que en la primera parte el 90% había contestado verdadero. Sí, bueno, Muy entonces estamos por encima del 60%, ¿cierto? Fue más del 60%. Sí, Muy señor. bien. Sí, Listo, sí. muy bien. Vamos entonces con la segunda pregunta. A ver. Las entrevistas pueden reemplazar a las encuestas en la medición de clima de seguridad. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? Contesten. Ahí nuevamente les damos un minutico para que contesten. Vamos a ver. Vamos a ver, todavía nos faltan personas por votar. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Vamos llegando a los 50. Muy bien, perfecto, listo.
Bueno, Pablo, por acá el 28% nos dijo verdadero y un 72% nos dijo falso. Cuéntanos, Pablo, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, un 72% está bien, súper bien. El 72% tiene razón. No podemos reemplazarlo. Tenemos que complementarlo. Así que estamos bien, 72%. Vamos subiendo. En la primera ocasión, ¿cuánto fue el porcentaje? Como 40 y pico, ¿no? En la primera parte tuvimos sí señor, un 45% para la respuesta correcta y ya ahorita tuvimos un 72%. Listo, muy bien, subió la curva. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Las encuestas y entrevistas de clima de seguridad pueden ser grupales? ¿Verdadero o falso? Contesten ahí, por favor. Muy bien, vamos a ver, por favor. Voten ahí. Todavía faltan las personas que hacen falta, por favor. Seleccionen ahí la respuesta correcta. Bueno, esos porcentajes van subiendo. Muy bien. Últimos 5 segunditos. Listo, muy bien. Y los resultados de esta tercera y última pregunta son... Bueno, Pablo, acá el 80% nos dijo verdadero y un 20% nos dijo falso. ¿Qué dices tú? ¿Ese 80% está en lo correcto? ¿Se equivocaron? ¿Acertaron? Se cumplió la ley del Pareto, pero a la perfección, así, 80 cerrados, muy bien. Sí, ese 80% efectivamente lo hizo súper bien. Sí, uno puede hacer las entrevistas grupales y tienen algunas desventajas, pero son más las ventajas, así que la respuesta correcta sí era verdadero. Ese 80% ahí cumplió la ley del Pareto. Listo, perfecto. Bueno, mi querido Pablo, hemos llegado al final de esta sesión. Hoy terminamos este módulo, ¿cierto? Sí, ya hemos visto todos los principales recursos que existen, incluso hay unos que ni siquiera están publicados y gracias a algunos contactos pudimos conseguirlos y compartirlos también acá con el público de Positiva y los demás que están interesados en saber estas herramientas. Ya tenemos todo un kit de herramientas que están disponibles, así que ya queda que cada quien lo seleccione dependiendo de la realidad de su empresa. Perfecto. Bueno, Pablo, entonces, nada, nos vemos el próximo viernes, misma hora como siempre, a las 10:30 de la mañana. Les recuerdo a los participantes que el próximo jueves van a recibir el link de acceso. Recuerden que en cada sesión el link es diferente. Entonces, Pablo, nos vemos la próxima semana. Sí, la próxima semana ya en el módulo 3. Ese módulo les va a gustar mucho. Ya entramos ya a cosas más prácticas. Ya cuando ya esté el diagnóstico, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora ¿qué hago? Te voy a explicar qué haces ahora. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Un gusto. Listo, Pablo. Listo, nos vemos el próximo viernes. Ya saben, a todos visiten Posipedia para que se puedan inscribir y participar de todas nuestras acciones educativas. Como siempre, los invito ahorita a las 2 de la tarde, los invito con el tema hoteles y restaurantes, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo como herramienta de estricto cumplimiento. A las 2 de la tarde nos vemos. Que tengan una feliz tarde, un feliz almuerzo. Los dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida.
Por favor, no me dejes en este sufrimiento. Ey, amor, no exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.